Ahora que todos tenemos la posibilidad de sacar fotografías gracias a los teléfonos celulares nuevos, seguramente usted se ha preguntado si la fotografía es un eco visual de lo que fuimos o quizá de lo que queremos ser, o es un artilugio, un recurso para superar la muerte. Tal vez nos hemos preguntado qué es lo que una fotografía captura, que no puede capturar la memoria o la escritura. Eso yo me lo he preguntado muchas veces. Y si la foto es un recurso también para decir la verdad o para mentir. Si cambia las cosas una foto. Bueno, la idea, en principio, del fotógrafo creo que es que sí cambie, ¿no? Hay fotos fuertes que se han mantenido, que han sido impactantes, ¿no? Ujú. Tanto la de los mineros de Pachuca, en mi caso, de lo que yo he producido, Ajá. como las fotos esta foto de las mujeres de Soyep empujando a los soldados en el 98. Yo siento que esas 2 fotografías son fuertes, son Son parte de imágenes tu marca, claro. y yo no digo que cambiaron el curso de la historia, pero sí hubo un impacto fuerte y, como dicen los jóvenes ahora, visibilizó más el tema, ¿no? La imagen, pues, digo, yo la tomé, no es por hablar bien de mí, quedó bien y, bueno, fue bien utilizada también aquí en el periódico y entonces eso, Bueno, les dieron primera plana. sí, eso y el tamaño muy grande, ¿no? Ujú. Entonces la foto impacta, es buena la foto y no es porque sea mía, y bueno, se ha quedado ahí. Y la foto de los mineros fue exclusiva, una foto que también trascendió, fue un movimiento muy original, digamos en México el primer movimiento de hombres o de mineros, de trabajadores desnudos. Entonces, pues también tiene su impacto, llama la atención la manera de luchar, la manera de enfrentar las adversidades ahí en la mina, pero la foto también se vuelve una foto, como dicen los clásicos, que le da la vuelta al mundo, ¿no? Le dieron la vuelta al mundo esas dos fotografías, sin duda alguna. ¿Y qué es lo que vemos? O sea, sí estás documentando, pero te provocan una emoción. O te indignas, o te molesta, o te asombra. Tú cuando levantas una imagen, cuando dices, es esta, ¿piensas en eso? ¿Sientes algo así? Pues bueno, en el caso particular de las 2 yo no pensé que fueran a trascender tanto, Pero ¿no? estabas emocionado. Pero sí, yo siempre estoy emocionado en lo que hago, ¿no? No todas las fotos tienen el mismo alcance, pero sí, ambos casos yo estaba muy emocionado, sabía que lo de los mineros era exclusivo, no había otros fotógrafos, aunque eran varias minas las que habían convocado a desnudarse, pero bueno, yo sabía que las fotos habían quedado bien. Siempre tiene uno como fotógrafo, como periodista, tienes esta duda de si estás bien, sobre todo en aquellos años que no veías la foto, porque pues, tomabas la foto Y hasta que y llegabas al hasta que llegabas a laboratorio. revelar, ¿no? Claro. Sabías si realmente había quedado bien. Yo siempre tuve dudas hasta que veía la foto, ¿no? Entonces, pero no pensaba, en ese momento no pensé que fuera a trascender como trascendieron. Más la de las mujeres de Soyep que la de los mineros, pero bueno, los mineros marcaron una etapa, ¿no? A partir de esa huelga, todo mundo se empezó, o por lo menos una gran mayoría de protestas se hicieron desnudos. Exactamente. Y no al Spencer Tunick. No al Spencer Tunick, que yo pensé en algún momento de demandarlo. Alguien me dijo, oye, demándalo porque estaba tomando tu idea. Le dije, no, es joven, debe aprender. Oye, Es broma. esa foto pues, de las mujeres con los soldados, ¿no te dio miedo? Estabas en un Sí, sí, en momento ese momento muy me dio crispado, miedo. ¿eh? En ese momento me dio miedo, lo he platicado en algún momento. Me dio miedo porque las mujeres estaban muy violentas, ¿no? Sí, bueno, pues An- para enfrentar a los soldados pa- armados no es Estaban muy cualquier cosa. agresivas y llegaron a los empujones. Tú sabes que a los soldados no se les empuja en ningún lado del mundo, ni a los israelíes, ni a los iraníes, ni a los gringos, ni a los zapatistas, ni a No nadie. los puedes A tocar, los caray. soldados no los puedes tocar.
y ellas estaban empujando, ¿no? Fuerte, Ujú, me dio miedo. Yo saqué, tenía 2 rollos o un rollo en blanco y negro y uno en color, ¿sí? ujú. Y los saqué y se los di a Juan Balboa. Juan Balboa era el El corresponsal de corresponsal. la jornada allí, y entonces los di y le dije: "Vete, ¿no? O sea, salte de la", porque estaba muy tenso el asunto, le dije: "Toma, tú salte y por allá lejecitos observa qué va a pasar". Yo sí pensé que en un momento dado los soldados iban a disparar. No sé por qué no dispararon, pero la gente sí estaba, porque no fue solamente esta mujer que empuja en el momento que tomo la foto, sino que fueron varias mujeres las que empujaron, ¿no? Ujú. Y entonces, yo pensé que sí se iba a poner feo. Tenía cuidado, ya digo, no te sales del lugar, estás viendo que Estás todos en la están nota, desarrollando claro. el asunto, pero sí tenía miedo. Yo pensé que los soldados iban a disparar, ¿no? Igual nos dispararon por sorpresa, ¿no? No se esperaban algo así, tal vez. Era muy tenso el ambiente en el contexto político y social que estaba el asunto. Acaban de matar a 45 personas, mujeres, niños, adultos mayores en la iglesia, aquella ahí en Así Acteal. es. Entonces el ambiente era muy tenso, la mirada del mundo estaba puesta en Chiapas, no era fácil, los soldados sabían, era un momento muy complicado, y yo creo que había instrucciones de que el ejército no hiciera nada, pero la gente, los originarios de Chiapas, identificaban al ejército como parte de aquellos grupos paramilitares, ¿no? Claro. Y sí pensaban que los habían asesorado. Entonces había un odio hacia el ejército, si hay que decirlo, eso pasó en ese momento y con razón, ¿no? Ujú, Los claro. soldados habían estado muy cerca, ahí están las crónicas periodísticas de ese día, lo escribió Juan Balboa en el periódico y bueno, había varios reporteros, pero sí me dio miedo. La verdad es Y es que la única vez que he sentido así temor no, de ya en me van otros a, igual lugares, me voy. ¿En qué otros momentos? bueno, en Centroamérica, ¿no? En Guatemala, en El Salvador. Acuérdate que yo estuve en El Salvador durante varias veces. Pero te sentiste así en riesgo de morir. Pues sí, no muchas veces. En El Salvador muchas veces. Era muy peligroso El Salvador, ¿no? Ujú. Me tocó hacer con Carmen Lira, que era reportera entonces, varios reportajes, En Centroamérica. particularmente en El Salvador, también en Nicaragua, en Nicaragua, pero en El Salvador tuvimos más riesgo y en muchos momentos con ganas de salirse y de mejor ya venirse a descansar acá a México, ¿no? Y se quedaron. Y no nos venimos porque son momentos muy tensos. Cuando tú llegas al hotel, te tomas un whisky solo o en ese momento, flor de caña o ron con hielo, reflexionas un poco, le bajas a la adrenalina Y al otro día te y se vas te otra olvida, vez. ¿no? Se te olvida. Con los 2, 3 whiskies que tomas se te olvida, pero bueno. Pero te enfrentaron con armas. No, sí, varias veces, o sea, con armas en El Salvador 2 o 3 veces, sí estuvimos en riesgo, ¿no? Y en una ocasión que íbamos al encuentro con un grupo, nos habían citado para una entrevista, íbamos Carmen Lira y yo a este lugar con un chofer y con otro reportero, Ujú. pero nos equivocamos del lugar y el lugar donde íbamos a ir, o uno de los por donde íbamos a pasar, el que estaba vigilando, lo mataron. Guau. Entonces nosotros, digo, no llegamos al lugar, no pasamos por el lugar. No digo que nos salvamos, porque eso es relativo, pero sí cuando al día siguiente nos platicaron, oye, qué bueno que se perdieron, Porque el otro camino que era. el que lo Guau. estaba esperando, uno de los contactos que estaba esperando para llevarnos, lo mataron, y lo mataron a machetazos. Entonces, bueno, hombre, esa es una vez, en Nicaragua varias veces tuvimos peligro. En una ocasión, nos bajaron del auto, nos tiraron junto al auto, nos dieron unas patadas, uno se subió encima de mí, me puso el pie, la cabeza, la bota aquí y me puso la ametralladora aquí en la cabeza, ¿no? No, no. Y Qué mensaje. entonces yo pensé que era mi último día en este mundo, piensas muchas cosas, afortunadamente, pues no pasó nada, me dijo, a ver, mexicano, sube por tu pasaporte, me identifiqué y nos dejaron ir.
Pero sí, en la guerra es peligroso. La guerra es peligroso. Y bueno, si vamos a ir a la guerra, sabemos que nos puede matar, ¿no? Sí. Por eso yo no creo tanto en esas cosas de protección a los periodistas. Si les gusta la guerra y son, yo no quiero que maten a ningún periodista, pero ese es el riesgo de ir a la guerra. No sabes, vas al O sea, frente. si vas a los partidos de fútbol no hay problema, ¿no? Si vas a una fiesta de sociales no hay problema, pero si estás en la guerra y eres periodista, todas las guerras que ha habido en el mundo así son. Sí. Entonces, bueno, el riesgo existe. Mm, Y si muere la gente civil, bueno, pues, los periodistas es el riesgo. Claro, hay que tener cuidado, no hay que... No, y Hay recientemente una exageración digo, de estás hablando de la guerra, del frente de guerra, pero pues ya ha pasado en grandes ciudades, recientemente en Estados Unidos, que han baleado con balas de goma a periodistas, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, en los países civilizados, en las grandes ciudades, pues no están ustedes exentos de eso, porque están Ese es literalmente en el frente del acontecimiento. Sí, míralo, y no lo digo porque seamos superiores, pero por ejemplo, Ujú. los fotógrafos y los camarógrafos siempre están en la parte de enfrente, en la parte visible, en la parte más de más peligro, ¿no? Sí. Esto no, por el oficio, por el carácter de cada, de ejercer cada cosa, bueno, pues tienes que estar enfrente, ¿no? Y muchas veces te toca, ¿no? Te toca. Te A mí me toca. llama la atención que algunos jóvenes dicen que quieren ser fotógrafos y yo les pregunto en qué área o qué les llama la atención y me dicen quiero ser fotógrafo de guerra. Yo creo que no tienen mucha idea de lo que significa. Es No, es peligroso. O sea, sí, los muy jóvenes complicado. creen eso, está bien, ¿no? Yo no les quito el ánimo, pero sí, no es fácil. No es nada fácil. Oye, ¿no sientes luego que hay como una competencia desleal ahora que todos tenemos una, Sí, sí, un sí, las telefonito? preguntas que hiciste al principio, pues sí son ciertas, ¿no? Ahora hay una competencia muchísimo más fuerte que antes. Todos somos fotógrafos, ¿no? Y yo digo que todos potencialmente somos periodistas, ¿no? No en el sentido clásico, no en el sentido que tienes tu credencial para salir a la calle y todo eso. No tienes credencial, pero tú ve cualquier evento, cualquiera, en Estados Unidos, en China, a lo mejor en China no sé tanto, pero pasa algo y hay decenas de personas con su cámara y están a los Subiéndola. 2 minutos subiéndola, ¿no? Los noticieros hoy, ¿no? Los Se alimenta noticieros mucho de eso, de claro. todos los canales famosos del mundo se abastecen básicamente de las fotografías que toma la gente, ¿no? Así es. Entonces no somos periodistas, pero si nos toca estar en un lugar, hacemos foto, ¿no? Hay debate sobre eso, ¿no? Porque hay preocupación de los profesionales, de mi parte, pues hay preocupación, porque ves que de pronto, pues yo que tengo una agencia, pues ya no es fácil, ya no hay necesidad de mandar gente, ¿no? Porque Ujú. todo está cubierto. Las inundaciones las cubren. ¿Y quién es el reportero? El que está en su casa mostrando cómo le sube el nivel del agua, claro. No hay mejor foto que esa, digamos, en términos de Pues sí, periodísticamente sí. periodísticamente. Tienes que estar en el lugar y en el momento. Y hay gente que está ahí. Y hay muchos casos en que la gente está haciendo su cobertura tipo selfie y se va en el río. O sea, lo jaló el agua. Es muy complicado. Pero entonces se ha democratizado y se ha vulgarizado también el oficio. Sí, eso dicen. Y no estoy de acuerdo con la palabra vulgarizar. El País publicó una nota Mm. hace muchos años, el periódico El País, en la que decía que se vulgariza la fotografía. No estás de acuerdo. No estoy de acuerdo ¿Por porque qué? A no es ver. seguro. O sea, ¿por qué se vulgariza? Más bien quiso decir se populariza. Porque ¿cuántos son vulgares para tomar fotos? ¿O Mm, qué significa ¿qué significa ser vulgar? vulgarizar? Claro. La fotografía es peyorativo, sí, pero llamar a la masa así, de nada más porque tienen teléfono, no estoy seguro. Yo digo que se populariza la fotografía y que todos somos fotógrafos, ¿no? Hay debates con fotógrafos. No, es que no son fotógrafos. Bueno, es que antes pues tenías que estudiar un poco, conocer el tema de... Invertir también un poco más Sí, en ¿no? equipo. Pero ahora hay tanta fotografía. Tú con este teléfono, bueno, este no, pero hay otros modelos que tienen mejor calidad.
que una cámara de estas, ¿no? Y mejora la imagen. Mejor imagen, ahora tienes que estar cerca. Sí, Ujú. las cámaras profesionales están en crisis, las grandes empresas están en crisis, ¿no? Porque el mercado ya no creció, está disminuyendo, ¿no? Y bueno, ahora se han metido, digamos, a hacer alianzas con los Hacer que esto. fabrican teléfonos. Exactamente. Pero mira, cambió el periodismo, cambió la fotografía, la tecnología nos cambió muchísimo en el periodismo. Bueno, ya nosotros estamos dando algunos talleres y ayer platicaba con un fotógrafo que va a dar un taller Ujú. en la idea de lo que si somos realmente fotografía periodística y me dice, sí, la vamos a dar así, porque la gente, los jóvenes quieren ser periodistas, ¿no? Oye, le dije, pero el modelo ya no, pues no, pero sí hay Es otro mercado, modelo, es son otro otros modelo, modelos, sí. ¿no? O sea, ¿cuántos periódicos, cuántos fotógrafos tenían los periódicos hace tiempo? 30, 40 fotógrafos por periódico. Hoy tienen 5, ¿no? Sí, esa es Bueno, ha otra cosa. cambiado y eso nos obliga a los que venimos de la prehistoria a reflexionar sobre el tema, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia que puedes ofrecer tú con tu mirada? Digo, yo veo tus fotos, es más, sin saber si me ponen en una mesa fotografías, yo casi puedo estar seguro de que las que señale que son tuyas son tuyas. Pues bueno, ¿qué hay que hacer? Mantenerse. Hay que buscar calidad, ¿no? Hay que buscar calidad, hay que ofrecer siempre mejor información, mejores composiciones, eh, sintetizar los temas, ¿no? Esa es la alternativa que yo veo, ¿no? Y finalmente la fotografía es, lo vemos como un testimonio, como estamos diciendo, bueno, me tocó estar aquí en esta inundación, yo saco la foto y etcétera. Pero también hay un punto de vista, ¿no? Sí, sí, no, En claro. un profesional es un punto de vista. Quiero que veas esto, lo que yo estoy viendo. Es Sí, subjetivo. mira, eso que estás diciendo es muy interesante. O sea, tú das tu punto de vista siempre sobre lo que sea, sobre el tema que sea, tú encuadras en función de lo que tú quieres mostrar, cómo quieres mostrar el tema, ¿no? Le das contexto, qué contexto le das, ¿no? En fin, todas esas cosas yo pienso que son importantes y creo que la gente debería trabajar en esa idea. Pero hay tanta información, tantos temas, tantos fotógrafos, que de pronto ya no se reflexiona en eso. Yo sí quisiera Ujú. seguir haciendo mi trabajo, ¿no? Claro. Pero eh, con el afán de ganar todo y como el tiempo siempre está en contra de nosotros, los que hacen foto nueva ahora con sus celulares, están en el hecho, la toman, pero no piensan mucho en las composiciones, ¿no? Sí, y se nota. Se nota y bueno, los periódicos, pues con lo importante, o los medios, lo importante es dar la nota, ¿no? Sí. Y bueno, nosotros siempre estuvimos trabajando mucho a lo largo de los años que hemos tenido en los periódicos. Siempre peleamos la idea de que el fotógrafo tenía su punto de vista y trabajábamos con los fotógrafos para que tuvieran un punto de vista y retrataran bien. Ujú. Y te tocó una época en donde todavía las fotos eran como de relleno, ¿no? A ver, córtale aquí y nada más. Déjala a la mitad porque queremos ver la cara del señor fulano de tal. Me tocó esa época, bueno, desde el Sol de México, no todos los editores, no todos los, Claro. pero sí me tocó esa época en la que la fotografía entraba de relleno, ¿no? No, yo veo fotos, por ejemplo, dentro de los archivos fotográficos de varios periódicos y se ven las clásicas rayas rojas como diciendo, aquí le cortas, mi rey. Y así va O la en un foto. momento dado pegaban con una cinta roja. Así es. La cara, y tenías una muy buena foto, pero lo que les interesaba la cara y la cara ponían, ¿no? Y entonces te deshacían la foto. Sí, luego lee los textos que eran lo importante y dices, hubieran recortado un poquito esto, ¿no? La verdad. Había textos, pues, de 10 cuartillas, ¿no? No, pues esas planas enteras de esos periódicos gigantescos, ¿no? Excelsior, El Universal. el Universal que publicaba Eran columnas, hacían columnas de de una plana. llenaban la página, ¿no? Sí. Y la foto, bueno, pues acompañaba ahí Era como accesorio, algo adicional. Dejó de serlo. dejó de serlo, sí, pero a mí sí me tocó eso, ¿no? A mí me tocó todavía la etapa, la digo porque luego hay fotógrafos que la cuentan sin haberla vivido, ¿no? Está bien, pero a mí me tocó esa época y en la que decían que el fotógrafo era el mejor amigo del hombre, ¿no? Me tocó cuando fuimos a Nicaragua la primera vez, no voy a decir el reportero, pero él se llevó el dinero y a los fotógrafos no les daban el dinero, ¿no?
Entonces, cuando regresé de Nicaragua, me preguntó el director, oiga, ¿y le alcanzó el dinero? Le dije, no, porque nunca me dieron dinero. Guau. Subió el gerente, le habló el director Becerra Costa al gerente y le dijo, oye, ¿no le diste dinero? Y el gerente me dijo, ¿cómo? ¿Qué te pasa? Un poquito agresivo, yo me puse también igual, le dije, no, espérame, a mí no me dieron dinero, a ver, subieron todo, le hicieron un desorden. Y había firmado el reportero por mí. Era común, era lo común, porque el fotógrafo no importaba, Eran accesorios. pero a mí me tocó vivirlo. Y O sea, padecerlo, me claro. tocó vivirlo porque fue al principio, fue en otra época. Y sí era complejo, no era difícil. Afortunadamente en el 1+1 el director era una persona bastante sensible, tenía muchos jóvenes y entonces, bueno, no digo que a partir de mi experiencia personal, pero ya entonces empezaban a dar, cada quien llevaba su dinero, ¿no? Pedro, entonces la fotografía nos dice la verdad o nos puede mentir. ¿Tú has visto fotógrafos que mientan? Yo he visto fotógrafos que mientan, mira, ese es un tema complejo, ¿no? Tú sabes que hay la subjetividad y que al final todos somos subjetivos y hacemos trabajo subjetivo. Y yo te voy a decir, en periodismo yo siempre he practicado, mm, honestamente, ejercerlo con ética, con respeto a los retratados y con respeto a los lectores. Claro. ¿Hay verdad? Sí. Lo que no es porque yo lo diga, porque me conduzco con eso, ¿no? Ahora, ¿es la verdad? Podemos debatir mucho, se ha debatido mucho, se ha hablado, pues no, es tu verdad, ¿no? Es una parte de lo que Sí, me tocó ¿es ver. mi verdad? Sí. Yo soy el periodista, soy el fotógrafo, soy el que estoy allí y ese es mi punto de vista. ¿Qué pasó? ¿Golpearon? ¿La señora empujó a los soldados? Sí. ¿Es la verdad? Sí. ¿Por qué no podría ser la verdad ahora? Es que el encuadre es correcto, el encuadre, sí. Yo procuro encuadrar bien, ¿no? Procuro ver y sí estoy intentando que las cosas que pasan se ven adentro. Bien. Pero hay otra foto, para poner el ejemplo, de un periodista que mataron en El Salvador, que se llamaba Bill Stewart. Bill Stewart, no, perdón, John Hogland. Bill Stewart, un camarógrafo, un reportero que mataron en Nicaragua, pero John Hogland lo mataron en El Salvador. Trabajaba en la agencia Reuters, Ujú. lo matan y la foto, hay una foto donde está protegiéndolo y gritando algo. La foto se publica en el Heraldo de México y se publica en 1+1. La misma foto porque era de AP. Y el pie de foto del Heraldo de México decía, los comunistas asesinan a un periodista. Y el 1+1 decía, un pie muy serio, como deben ser, Claro. diciendo, ayer murió en medio de un fuego cruzado el periodista, Bien. A ver, ahí tenemos que entrar a otros terrenos. Miente la foto, ¿no? No. Miente el que está El diciendo. editor, el que dice Exacto. lo que él quiere decir que ve. Y entonces la gente lo ve el periódico y dice, ah, no, Los pinche comunistas. fotógrafo, el fotógrafo mintió. Sí. No, no creo que el fotógrafo haya mentido, ¿no? O sea, ahí es interesante eso también, ¿no? Bueno, Pero su sí, imagen es evidencia de algo. yo sí procuro decir la verdad. Entiendo que me meto en un tema complejo Muy complejo. al decir esto, pero lo sostengo y lo puedo debatir con quien sea, pensando en que yo soy un fotógrafo de prensa, que respeto a los lectores, que respeto a los que Protagonista. soy protagonistas y que me respeto a mí y que me conduzco con ética. Te puedo contar otras historias. Hay un fotógrafo cuyo nombre tampoco voy a decir, pero está ahí. En Chiapas, en Ocosingo, él, cuando el Zapatista, en 94, él llega al mercado donde hay zapatistas muertos, tenían fusiles de palo. Ujú. Yo llegué antes que él, supongo, vi los fusiles de palo, pero ningún fusil de palo estaba junto a los muertos. Estaban, pues, hubo balacera, ¿no? Corrieron. Ujú. Hay una foto de él, que por cierto la sube Reuters,
y luego la baja Reuters. Y a partir de ese momento el fotógrafo no trabaja con ellos, si no trabaja en medios. Bueno, sí trabaja en medios, pero Bajo el riesgo de cada medio. bajo el riesgo de cada medio. ¿Qué hizo? Este fotógrafo puso los rifles de madera junto a los muertos y tomó las fotos. Se puso a producir Produjo una escena. sí. Qué lamentable. O sea, eso existe. Eso existe y hay muchos fotógrafos que lo hacen. Ahora, vamos a... es que hay que decir todo esto, Claro. pero para ordenar la discusión, para, Claro, sí, claro. para debatir, ¿no? Ujú. Yo no hago eso. No debes acomodar. No debes acomodar Claro. absolutamente nada. Así es. Ni pedir que se repita la foto, ni pedir. O sea, Así es. tienes que ir retratando como vas viendo. Bueno, hay gente así, habemos personas así, y hay otros personajes que no. No. Qué fuerte lo que dices, ¿eh? Sí, bueno, pues ahí están las fotos. Y tiene que La ver con foto existe. los fotógrafos y también con los medios. Porque seguramente muchos de medios les piden cierta línea o cierta tendencia a sus fotógrafos. Mira, hay un fotógrafo en Guadalajara, ya que estamos en estas historias. Este fotógrafo era muy bueno para cubrir policía, como Metinides, ¿no? Que era Tenía muchos años cubriendo policía. No recuerdo el nombre, ahorita lo estaba platicando allá en Guadalajara con amigos fotógrafos. Este fotógrafo, por alguna razón, llega tarde a un colgado que se había colgado allá en el cerro, arriba del cerro. Se cuelga, llega la policía y pues lo esperaron, ¿no? de esperar. Lo esperaron al fotógrafo porque él era como el que mandaba ahí, ya sabes, ¿no? Y no llegó, y entonces lo descolgaron, bajaron el cuerpo y bajaron el cerro. No podía subir carros, Ujú. bajaron el cuerpo. Llega en el momento que lo van a subir para llevárselo y dice no. Me lo suben y me lo amarran otra vez. A ver, eso es real. Eso pasó. Es terrible, ¿eh? Entonces hay que hablar de eso, sí. Y va a salir muchas cosas, ¿no? Fíjate, qué interesante. O sea, todos los oficios tienen sus zonas, su lado B, que luego no Si nos les iluminan. platicara, terminas llorando, Javier. Y si le pones nombres, peor. No. Que dices, wow. Es si no quiero estar tranquilo. No, claro. ¿Qué foto o qué conjunto de fotos, además de las que ya nos referiste, te costó mucho trabajo? Tal vez no por cuestiones de riesgo de estar en peligro de tu vida, sino que digas, puta, ¿cómo le hago aquí para sacar estas imágenes? ¿Hay algunas? Sí, mira, cuando yo empecé en El Sol de México en 1977, Sí. profesionalmente, porque yo hacía foto, pero no profesional. Por eso yo digo 50 años de fotógrafo, de 75, que empecé en presidencia, que ya vivo de la foto, y en El Sol empecé en periodismo haciendo en 77. Ujú. Yo había aprendido, no digo que aprendí bien a dominar el revelado, como decía, A no tenerle miedo a la luz. a no tenerle miedo a la luz, porque es una frase de Manuel Madrigal, me dijo, el día que le pierdas el miedo a la luz, ese día eres fotógrafo. Entonces, Ujú. está bien. Él era mi mentor, me decía cosas y íbamos en Veracruz y para el Sol de México, pues, no sé, 11 de la noche, 12 de la noche, y había un accidente Ujú. en plena carretera de 2 carriles, uno de ida y otro de vuelta. Y entonces, para tomar la foto, porque estaban los cuerpos allí, toda la historia, heridos, gritos, ya sabes. Y yo no tenía flash. Entonces yo había aprendido con Madrigal que tenía uno que... El tema es la luz, ¿no? Entonces Ujú. puedes bajar tu, ya sabes, bulbo, subir el ISO, en fin. Y entonces no teníamos flash, porque ya íbamos de regreso, ya era un flash METS, una cosa muy grande, Ujú. no tenía batería. Y entonces con el carro que llevábamos le pusimos iluminando las luces, Ujú. el lugar donde estaban los heridos. Yo traía 100 ASA, o sí, 100 ASA, 160 luz tuxteno en color, pero el 400
Fuji, digo Nikon, perdón, Kodak, pues era muy bueno y si lo forzabas un poquito. Ujú. Entonces pusimos las luces en medio de los gritos y toda esa cosa. Se ve uno mal, ¿no? Es difícil, Hoy, claro. hoy nos dirían muchas cosas, ¿no? O sea, que no nos duele, Sí, que en lugar de auxiliarlos, que en estaban lugar de ahí auxiliar poniéndose. debimos haber, o sea, pues teníamos que tomar la foto y nos fuimos a auxiliar, o sea, ayudarlos, pero tomamos la foto, ¿no? Ujú. Que es muy romántico y es muy, perdón, lo digo con respeto a quienes lo dicen, tramposo. O sea, ¿ayudas o tomas la foto? Yo digo, yo tomo la foto, porque tomando la foto estás ayudando, ¿no? Así es. Entonces no es así tan fácil, ¿no? Oye, no, porque lo ven desde otra perspectiva, ¿no? Pero también de la perspectiva de los periodistas, pues tenemos Tu responsabilidad. nuestra tarea, nuestra responsabilidad, no estamos agrediendo a nadie, no somos responsables de los accidentes. No. O sea, entonces en todo caso hay que cuestionarle a alguien más, ¿no? Ujú. Pero no a nosotros. En el mismo caso de la violencia, ¿no? En algunos periodos del gobierno, como el de Calderón, se quiso prohibir la foto, ¿no? Hacer foto. ¿Se quiso prohibir? Se quiso prohibir. ¿Cómo fue eso? Es decir, que se quiso que no se publicara fotografía, ¿no? De violencia. Claro. Sí, porque se fomentaba o se visibilizaba la incapacidad del gobierno o lo que fuera. Pero en el fondo no. Si revisamos los periódicos y los países, tú te das cuenta en Guatemala, a ver, por ejemplo, en México no se pueden ver los muertos, desaparecidos, las fosas comunes, ¿no? Pero en Argentina sí y en Guatemala sí. O sea, cada país tiene su política. Es una política de Estado de ahora y de siempre en México. Pero nosotros no tenemos nada que ver con eso, los No, periodistas, claro. ¿eh? No estamos fuera de eso, nosotros retratamos lo que hay. Así es. ¿Y tuviste en algún momento presión, digamos, No, de gobiernos? yo creo que no. Quizá a lo mejor en algún momento con López Portillo y de la Madrid en el 1+1, ¿no? Y era, yo creo que más con el periódico. Pero era con el periódico, no con Ujú. nosotros, ¿no? Pero Becerra era un personaje muy importante, muy abierto, muy aventado, Ujú. ¿no? Manuel Becerra es un hombre polémico, y hay un grupo de periodistas que no lo quieren, este, por cuestiones incluso de carácter personal, ¿no? Pero en el periodismo él es un personaje muy importante, ¿no? Poco revisado, poco analizado, pero yo sí creo que aportó mucho al periodismo don Manuel Becerra Costa, más que periodistas más famosos, ¿eh? Sí, estoy Y seguro. yo me refiero a la práctica, no a lo que se dice, ¿no? Ujú. Sí aportó mucho y sí el periodismo se vio beneficiado con don Manuel. Era un gran periodista, ¿no? Un reportero muy importante, ¿no? Oye, ya nos comentaste uno de tus mentores, como dices. ¿Tuviste otros? Es una palabra muy dominguera. Muy dominguera, y que yo creo que los chavos luego ya ni la Ya no pueden la ubicar. usa. No, yo, Tus maestros, digamos. Ok. mis mentores, ¿me preguntaste qué? ¿Qué otros mentores has tenido que te hayan dicho, mira, es así, o aprovecha más de esta manera el recurso? Mira, de fotógrafos yo creo que fue Manuel Madrigal el primero, luego en el 1+1 fue en el Sol de México fue Benjamín Wong, ¿no? Benjamin Wong. En el Sol yo tuve buena experiencia ahí, había muchos periodistas importantes, Javier Vallejo, un fotógrafo del Sol, Raúl Anaya, también otro fotógrafo de la época, importante. Luego en 1+1, ¿no? En 1+1 pienso que don Manuel Becerra Costa fue muy importante, ¿no? Yo trabajé mucho con Jaime y con Carmen, ¿no? Éramos reporteros. Trabajé mucho con Jaime, con Víctor Avilés, con Miguel Ángel Velázquez, fuimos compañeros de mucho trabajo, de muchos viajes, ¿no? Ujú. A lugares De complejos, mucho riesgo, difíciles, claro. mucho riesgo, ¿no? Muchas veces nos detuvieron, ¿no? Yo pienso que
con Carmen, ¿no? Aprendí mucho con Carmen. De los destacados, bueno, pues, está don Manuel, ¿no? Por Ujú. supuesto, don Manuel. Don Manuel era un personaje muy peculiar, ¿no? Tenía un estilo, no, tú no lo conociste. No, no lo conocí. Bueno, un día salió con unas fotos de la sala de juntas y yo me lo encuentro y me separaba así, era muy expresivo, Ujú. con frases muy grandilocuentes. Valtier, ¿esas fotos son suyas? Le digo, sí. Bueno, usted las tomó, pero no estuvo ahí, me dijo así. ¿Cómo? Entonces, claro, tú tienes que estar así como abusado para no. Claro, claro. Le digo, pues sí, es que no tiene su estilo. Usted va a las órdenes y no, entonces me decía cosas Ajá. que en ese momento a lo mejor nunca me molestaron, pero yo sí más o menos Sí, trataba de entender claro, de que claro. te estaba regañando no de una manera muy grosera, sino con cierta elegancia, con cierta filosofía. Usted fue, pero no estuvo ahí. ¿Qué Claro, pasa, no? claro, Es un claro. joven. En fin, te echaba todo un rollo y en realidad esos consejos fueron muy buenos, ¿no? No, pues te ayuda a construirte mejor. Un día yo iba con Jaime Avilés, muchos reportajes, me llama, Jaime estaba escribiendo Ujú. su nota, me enseña la nota y me dice, mire, tenía subrayado, porque él corregía las notas, era el director, corregía y tenía subrayado un párrafo. Ujú. Y dice, a ver, la foto de este texto, de este párrafo. ¿Viste, perro? Entonces leo el párrafo y Jaime se había dado una licencia, eso. Y yo no podía decir eso, yo pues, dije, bueno, ya sé que no lo quiere delatar, me dijo, pero existió. Le dije, es que en ese momento yo no estaba ahí, por eso no le puedo decir. Ok. No lo cuide tanto. Jaime es un buen reportero, pero no para que se tome esas licencias. Wow. Era un personaje, era un hombre, estaba siempre en el periódico. Lo cuestionan porque dicen que tomaba mucho. Yo ni menciono lo del alcohol porque como periodista fue un gran periodista y queda el periodista. Exacto, exacto. Y es lo que vale también. Lo demás Estaba por eso ahí, no por otra cosa. estaba por el que era un hombre genial, ¿no? Tenía muchos datos, nos compartía y sobre todo, ¿sabes qué? El otro día platicaba con Juan Pablo Rulfo. Pablo Rulfo fue el diseñador de Uno más Uno. Pablo tenía 21 años cuando diseñó Uno más Uno. Claro, yo no sabía ese dato, qué interesante. 21 años. Entonces, cuando me doy cuenta de todo eso, pues yo tenía esa edad. Ujú. Jaime Avilés tenía 2, 3 años. Todos éramos muy jóvenes, ¿no? Qué bueno era Jaime. Y para mí es muy importante de ese mentor, Manuel Becerra Costa, ¿no? Porque nos dio oportunidad, confió mucho en nosotros, ¿no? Oye, ¿de qué se alimentan los fotógrafos? Tú particularmente. O sea, ¿te alimentan los textos? ¿Te alimentan las artes plásticas? No sé, A mí me alimenta la calle, la calle. ver, salir, ver, ¿no? Platicar con la gente, ¿no? Eso dicen que eres muy platicador. Sí, sí. Me gusta platicar con la gente porque te dice cosas, ¿no? ¿Y te da ideas o? Te da ideas, ¿no? A mí me gusta porque siempre todos, ¿no? Yo respeto a todos. Pero la gente, por ejemplo, en el campo, te cuenta unas historias que deberían escribirlas, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho eso, me emociona, me enriquece. Y me Fíjate. enriquece caminar, me gusta caminar. Ahorita iba por Insurgentes en el Metrobús, dije, mañana voy a venir caminando desde. Ha cambiado mucho eso, ¿no? Entonces Entonces, eso. cuando dices caminar es que te gusta andar en la Calor, sí, calle. en la calle, sí, eso me No encanta. andas con tu chofer y una No, camioneta. Como diría Del no. Toro, por eso no ven la realidad. Con sus vidrios polarizados no ven. Muchos periodistas andan así, está bien, ¿no? Y yo respeto todo eso. No, pero a mí me gusta la calle, la talacha, ¿no? Me gusta ir a los mercados a comer. A ver la vida real. La Y vida la como comida, pues sí, transcurre. La vida puedo menuda, hacer alguna sugerencia. con grandes temas. Fíjate que de los recuerdos que yo tengo de hace mucho tiempo, cuando se fundó la jornada, es que a un grupo
de jóvenes entonces. Estábamos en Valderas 68, Sí. y me acuerdo muy bien que nos preguntaste, ¿cuántos árboles hay afuera de la jornada? Y yo me quedé alucinando, dices, puta. Y para ti son detalles muy Sí, sí. importantes. Estás observando todo. No estás viendo el mundo, lo estás observando, Yo creo que eso es lo más interesante para un fotógrafo, ¿no? sin duda. Y por eso puedes sacar o hacer imágenes poderosas. Pues no sé si es eso, pero el otro día estaba platicando, estaba recordando que cuando fui a Zacatecas hace tiempo, después de, bueno, yo soy de allá, Si eres de allá. Hay un museo dedicado a Pedro hay un Valtierra en museo Zacatecas, ¿eh? y entonces me fui, porque me gusta, ahí sí tenía que manejar, pues son kilómetros, Claro. y encontré un huizache hermoso, no manches, con una luz maravillosa. Te paraste. Me paré Wow. y haces foto, pero sabes que no puedes decir, no puedes hacer una foto grande o buena de eso que estás viendo, ¿no? Pero uno tiene que disfrutarlo. Lo disfrutas Yo entonces. disfruto eso, disfruto maravilla. Luego un día me platicó Gabriel Figueroa Jr. que su papá los llevaba cuando eran niños Mm. a Zacatecas a ver la luz, porque don Gabriel iba, en esa zona hay bonita luz. No es chauvinismo, pero entonces iba don Gabriel y veía con sus vitros las nubes o los cielos azules. Entonces, esa conversación me impactó mucho, ¿no? No, cómo no. A mí me llama la atención que muchos amigos europeos, cuando les pregunto qué les llama la atención de acá, porque luego vienen muy seguido, y generalmente son dos cosas. Monsiváis decía que la característica de la Ciudad de México es la demasiada gente, y esos me dicen lo mismo. Hay mucha gente. Y otro elemento no menos importante es la luz. Le digo, ¿cómo la luz? Dice, es que la luz está en todas partes. Y claro, si vienen de Europa, pues lo entiendes. Son otros los cielos. Están más al norte. Hay menos luz. Hay menos luz y no es eso. A mí me gusta eso, me gusta caminar Ujú. y ver. Y bueno, ver a la luz, ves la luz. Pero ese título es Sin miedo a la luz, porque así me dijo Madrigal, que cuando le perdiera el miedo a la luz, iba a ser fotógrafo. Y bueno, la comida a los extranjeros les gusta mucho también, Ah, ¿no? la comida, por supuesto. Los Los tacos, mercados, los los tacos. mercados. Es cierto. Hay mercados que ya se volvieron muy fifís, ¿no? Sí. Ya no se come a gusto. Pero en Pues fin, podríamos seguir hablando, Pedro. ¿Por qué no nos dejas con una reflexión final sobre para qué, por qué hacer fotografía ¿para qué? o por qué hacerla? Bueno, en mi caso, porque pues, es mi pasión, ¿no? Mi pasión, creo, y por eso soy periodista, que con la fotografía podemos ayudar a sanar un poco el mundo, ¿no? Hacerlo ver con un poco de más luz. Con un poco de más luz y no ser tan insensibles, ¿no? Yo cuando era radical pensaba que iba a cambiar el mundo con la fotografía. Así Ahora ya es. digo, no se cambia el mundo con la foto, pero sí se ayuda, ¿no? Contribuyes, claro. Pues muchas gracias, Pedro Valtierra. Muchas gracias a ti, Javier. Y seguimos aquí. Síganos en las redes sociales de La Jornada Online, que es @LaJornadaOnline, para seguir compartiendo con ustedes conversaciones interesantes con personas como Pedro Valtierra, que realmente es todo un personaje, aunque no le parezca sí, pero así. Así No, ya se bueno, gracias, construyó o lo Javier, por construimos. esos cumplidos. Aquí estamos. Aquí estamos y muchas gracias. Y donde seguramente muchas personas luego me preguntan, ¿dónde puedo hacer contacto con Pedro Valtierra para, En Cuarto Oscuro tengo mis redes, a ver, Pedro Valtierra en Twitter, ¿no? ajá, En Facebook y Cuarto Oscuro. Yo estoy trabajando en Cuarto Oscuro, soy el director, ahí estoy todos los días. Y pues en redes, ¿no? porque Ahí siempre hay andamos. gente que quiere Y hay una preguntar cosas. exposición, por ejemplo, ahorita en el Centro de la Imagen, ¿no? Ajá. Volver a la Tierra del Quetzal, que es un trabajo que yo hice para Uno Más Uno. Ahí está la exposición, ha ido mucha gente, en fin.
Y vamos a tener otra exposición ahora en agosto en el Museo Archivo de la Fotografía. Y hay una sala permanente en Zacatecas ¿Qué se llama? que se llama Pedro Valtierra y otra en Fresnillo, de donde soy yo. Muy bien. Tendrías que ir allá a ver aquella exposición. Está bonita, no es porque sea mía. No, Y sí. yo dejé todas mis cámaras, ¿no? Ahí están exhibiéndose en Fresnillo, ¿no? Cámaras y... No, qué maravilla. Y además es una propuesta y una apuesta para descentralizar todo. Absolutamente. Me da mucho gusto. Y en lugar de que mis cámaras estén ahí guardadas en un cajón, mejor que se queden ahí, ¿no? Están en comodato, pero ahí va la gente y las ve y Las todo. puedo ver, claro. Gracias a Pedro Valtierra, gracias Pedro, gracias a ustedes por habernos acompañado en estas palabras cruzadas. Síganos en las redes sociales de La Jornada es @La Jornada Online y nos escuchamos, nos vemos la próxima semana.